madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lo mejor este lunes 5 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Colombia firmó resolución que otorga nacionalidad a 24.000 niños, hijos de padres venezolanos que estaban en riesgo de apatridia. En palabras del presidente colombiano Iván Duque, con este proceso de regularización se garantiza a esta población acceso a programas sociales del Estado en salud y educación, así como servicios de primera infancia. El mandatario pidió mayor solidaridad a la comunidad internacional hacia los migrantes venezolanos y mayor contundencia para que cese la usurpación en Venezuela. Por cierto, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Faller, se reunió hoy con el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Luis Navarro Jiménez, para discutir la cooperación en defensa. Faller se encuentra en el vecino país para reunirse con líderes y discutir la seguridad y la cooperación regional. Mañana se celebra en Lima una cumbre sobre la crisis en nuestro país, donde se espera ampliar el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó. Varios datos. Citgo no está en peligro, así lo afirmó el procurador designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Como ilegal e inconstitucional calificó Delcy Rodríguez el reingreso de Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo cierto es que es una decisión asumida de manera soberana por la Asamblea Nacional en el marco de sus competencias. Esto lo decimos nosotros. El presidente de los Estados Unidos, además Donald Trump, condenó el supremacismo blanco tras tiroteos en 3 estados de ese país, pero evitó referirse a un mayor control de armas en Norteamérica. Está abierto el debate. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en la línea telefónica a Felipe Muñoz. Él es gerente de frontera del gobierno de Colombia. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes. Un gusto estar al aire con ustedes. Pues mucho interés de escuchar los detalles acerca de esta decisión que, como le comentaba fuera del aire, nos parece inédita del gobierno de Colombia de nacionalizar a los niños venezolanos que han nacido en territorio colombiano en medio de esta coyuntura producto del éxodo que ha salido de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo primero es que sí, estamos muy contentos, estamos realmente, ha sido un trabajo de mucho durante 4 meses, no solo con entidades del gobierno nacional, sino con entidades del Estado colombiano como la Registraduría, que es quien da la identificación, y la Procuraduría y Defensoría, que son órganos garantes de derechos humanos. La decisión que tomó Colombia es que ante la negativa del régimen de Venezuela de otorgarle nacionalidad a sus propios ciudadanos, a más de 24.000 niños que han nacido en Colombia y que tenían derecho, les impusieron una serie de requisitos absolutamente incumplibles. Y pues en ese sentido estos niños estaban en riesgo de apatridia, es decir, de no tener nacionalidad. Es por eso que el Estado colombiano, en consideración, emite una resolución de carácter temporal y excepcional
colombiana. Recordemos que en Colombia la nacionalidad se da por derecho de sangre. Hijos de padre o madre colombiano que nazcan en cualquier sitio tienen derecho a la nacionalidad, pero si lo hacen con padres extranjeros, esos padres tendrían que estar residenciados de manera formal y con visa en Colombia. Obviamente esta fue la situación del 1.400.000 venezolanos que están huyendo de las circunstancias críticas en Venezuela, y por ello tuvimos que hacer un cambio legal, una fórmula legal que permitiera que se les pudiera otorgar la nacionalidad a los 24.562 que han nacido del 19 de agosto hasta ahora, como de aquí en adelante hasta 2 años o hasta que la situación en Venezuela cambie. Ahora, ustedes explicaban hoy en rueda de prensa que, entre otras cosas, se garantizan todos los derechos para estos niños venezolanos que han nacido en Colombia, ¿correcto? Sí, el término exacto son niños que han nacido en Colombia, hijos de padres venezolanos. Ellos tienen derecho a la nacionalidad venezolana, pero habérsela negado los ponía en riesgo de apatrida, y por eso Colombia les dará, apenas hagamos el cambio del registro civil, en 3 meses lo pueden empezar a reclamar a los que ya tenían el registro civil, pero con la prohibición de nacionalidad eso se va a eliminar, y ahora con ello, cuando ya tengan el registro civil, gozan de plenos derechos como cualquier niño colombiano. Seguramente dentro de este 1.400.000 venezolanos que residen en Colombia habrá algunos en situación irregular. ¿Esta resolución también incluye a estas familias o no? Claro, es que acordémonos que estos derechos que le estamos garantizando a los niños y el derecho al parto, incluso a las mujeres, no tienen nada que ver con la situación regular. Hay muchas mujeres irregulares a las que igual les hemos atendido el parto y se les ha dado servicios de urgencias. Más de 1.200.000 citas se han dado y más de 65.000 mujeres han sido atendidas en varias atenciones de los temas que tienen que ver con partos. Es decir que no, independientemente de la situación, si esos niños, de la situación de los padres, si esos niños nacieron en Colombia, tienen un registro civil con una nota que decía que no es válido para nacionalidad, y esa es la que la registraduría va a empezar a cambiar, y en 3 meses va a empezar a entregarle a esos papás venezolanos. Estos niños tendrán acceso a salud, entiendo, a educación. Sin embargo, la medida es de carácter temporal, nos decía usted. Claro, no, es temporal para empezarla a aplicar, pero los niños que una vez adquieran la nacionalidad ya quedan nacionales de por vida. En su momento podrán adquirir la nacionalidad venezolana, que si lo quieren, o negar o digamos, renunciar a la colombiana, pero quedan para siempre. Lo que quiere decir temporal es que si la situación mañana cambia en Venezuela y Venezuela vuelve a permitir el acceso a que sus ciudadanos tengan nacionalidad, pues ya no se requerirá y no será de ahí en adelante, pero aquellos a quienes se les da la nacionalidad ya quedan con ese derecho. Escuchábamos la intervención del presidente Iván Duque. Él hacía un llamado a la comunidad internacional para sumarse a este tipo de medidas. ¿Qué puede comentarnos? Realmente la comunidad se sumó a esta medida, tanto OIM como ACNUR como UNICEF nos dieron unos recursos para ayudar a la registraduría precisamente en todos los costos que va a acarrear esta medida del cambio de los registros civiles. Pero el llamado que ha hecho el presidente, que hace el canciller y que yo simplemente retransmito es el mismo. Colombia sigue haciendo un enorme esfuerzo para tener una política generosa de recepción de los migrantes, pero necesitamos más ayuda internacional. Doctor Muñoz, quisiera preguntarle, aprovechar estos minutos que comparte con nosotros sobre una situación irregular que ha merecido el rechazo de las autoridades colombianas y que tiene que ver con los incidentes de Bucaramanga. ¿Qué información puede compartir con nosotros en torno a este tema y unos panfletos que hacían referencia a los migrantes venezolanos? Le compartiría 2 cosas. Primero, ha habido una reacción de manera inmediata al más alto nivel del gobierno colombiano, empezando por la señora vicepresidenta, el señor canciller y todos los que tenemos que ver con el tema migratorio, incluido Migración Colombia. Segundo, ya está en conocimiento de las autoridades policiales de esa ciudad para analizar el tema. Y tercero, yo me desplazo con un equipo de gobierno este jueves 8 a tener una mesa migratoria en Bucaramanga, a analizar todos los temas, pero también revisaremos y en su momento, cuando las autoridades tengan información, pues se dará, pero digamos que hemos reaccionado de manera inmediata para rechazar este tipo de señalamientos. 2 inquietudes sobre esto. ¿Se conoce la autoría de los panfletos? Y por otra parte, lo manejan las autoridades de seguridad locales y cuando ellos tengan información las comunicarán. Yo no quiero
empezar a hacer conjeturas sobre un tema que es delicado y que hay que esperar que las autoridades de seguridad lo definan realmente cuál es, digamos, las circunstancias sobre estos temas. Sobre las proyecciones, le preguntaría las proyecciones de la migración de los refugiados venezolanos que han ingresado a Colombia. De momento hablamos de 1.400.000 personas, ¿correcto? 1.408.000 es la última cifra por migración en Colombia. Y bueno, pues estamos avanzando igual con que sigue llegando personas de Venezuela. Yo le pido excusas, tengo ya 2 llamadas más acá y les agradezco mucho haber podido compartir con ustedes esta noticia. Felipe Muñoz, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, gerente de frontera del gobierno de Colombia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, el procurador designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, aseguró que Citgo no está en peligro. Estamos hablando del principal activo que Venezuela tiene en el exterior. Se ha abierto una discusión porque el equipo de Nicolás Maduro, luego de acompañar la decisión del expresidente Chávez de confiscar o tomar los bienes de la minera canadiense Cristalex en 2008, de prácticamente no hacer mayor cosa ante el CIADI en 2014, de abandonar el caso en tribunales de Estados Unidos en 2017 y retomarlo en 2018, ahora intenta responsabilizar a la Asamblea Nacional sobre el destino, insistimos, de Citgo. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, y a tus oyentes. Te pediría una primera reacción de tu parte acerca de esta declaración que ofrece José Ignacio Hernández. Si la compartes o no, él asegura que Citgo no está en peligro. ¿Qué puedes comentarnos? Creo que no desconozco los argumentos que da el procurador nombrado por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que hace falta una medida de protección de activos para evitar que Cristalex pueda operar. Es decir, por otro lado, la única manera para que no estuvieran en riesgo es que se tengan los $1.400 millones que está pidiendo Cristalex
y hasta donde tengo entendido no ha habido ningún anuncio en ese particular de que ese dinero se vaya a pagar y ese dinero se tenga. Es decir, desconozco las argumentaciones más allá de la aseveración que él tiene. Él dice, Andrés, perdón que te interrumpa, que todas las propiedades... Perdón, él dice, perdón que te interrumpa, Andrés, que todas las propiedades de PDVSA están bloqueadas, incluso Citgo, y por eso no estaría en peligro. Claro, María Alejandra, lo que pasa es que yo vi, en eso coincide lo que dice el procurador con lo que fue el comunicado del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la semana pasada. Es decir, que las medidas están protegidas. Lo que pasa es que hace falta una orden ejecutiva que desconocemos cuál es esa orden ejecutiva. Es decir, y quiero aquí asociarlo a una entrevista que dio hace poco más de un mes el economista Ricardo Hausmann a César Miguel Rondón, y unas declaraciones que dio a Globovisión el diputado José Guerra al periodista Vladimir Villegas la semana pasada, en las cuales tanto Hausmann como José Guerra señalan que se está negociando una orden ejecutiva de la Casa Blanca para una medida de protección de activos semejante a la que se dio con Irak cuando hubo la guerra, cuando hubo todo el tema con Irak hace un poco más de 10 años. Es decir, entendemos que se están haciendo las gestiones prácticamente, así como hay una estrategia de refinanciamiento de la deuda, hay también una medida para proteger los activos justamente para que se eviten estos y que Venezuela las pierda. Pero desconocemos cuál es esa orden. Es decir, tanto en el comunicado que se emitió el despacho de Juan Guaidó como en la declaración que da el procurador especial, no se aclara cuál es esa orden ejecutiva que garantiza una protección de los activos. Varias cosas, Andrés. Yo quisiera tu comentario acerca de los argumentos que ha utilizado el equipo de Nicolás Maduro para tratar de responsabilizar a la Asamblea Nacional de lo que está ocurriendo con el principal activo que Venezuela en este momento tiene en el exterior. Comentábamos lo que pasó en 2008, bueno, la decisión arbitraria del expresidente Chávez, luego la decisión del CIADI, la decisión de abandonar el proceso en los Estados Unidos para retomarlo más tarde, y la decisión de colocar a Citgo como colateral luego de haber manejado $1 billón en nuestro país. Yo te pedí un comentario en torno a este tema. ¿Cómo llegamos a esta situación? Te escuchamos. Por absoluta responsabilidad del gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro. Es decir, yo me remontaría incluso más allá del 2008, María Alejandra, y es incluso invito a... y está, cuando el presidente Chávez gana las elecciones en el año 98, una de las argumentaciones que él decía era que había que vender Citgo porque Citgo era un mal negocio. Eso era el argumento principal de quien fue su primer ministro de Energía, el fallecido Ali Rodríguez Araque, y era el argumento de otro de sus exministros que vive, Álvaro Silva Calderón, y era el argumento del ex viceministro de Hidrocarburos Bernard Momer, que fue representante por el gobierno venezolano ante la OPEP. Era el argumento, incluso yo invito, si uno lee hoy día el artículo de opinión, nosotros lo tenemos publicado en Petroguía, pero el que quiera irse puede hacerlo al portal de internet del exministro Rafael Ramírez. Uno ahí, él dice que Citgo era un mal negocio. Ahora, cuando uno se va a las cifras de PDVSA, en 20 años de revolución bolivariana, desde el año 98 hasta el año 2018, Citgo reportó ganancias para Venezuela por el orden de $12,000 millones en ese tiempo. Es decir, que no fue un mal negocio. Y a eso súmale cómo el presidente Chávez utilizó a Citgo, incluso a veces con pérdidas para Citgo, con todo y eso Citgo dio ganancias. Recordemos que Citgo vendía el combustible a los hogares pobres, hogares de afrodescendientes y hogares de comunidades indígenas de los Estados Unidos a precios subsidiados, y no lo hacía ninguna otra compañía petrolera en los Estados Unidos. Entonces, los problemas que tiene hoy día PDVSA y los problemas con Citgo ¿por qué se pone a Citgo en garantía? Se pone Citgo en garantía porque era el único activo valioso que era percibido por el gobierno. Incluso
Nicolás Maduro, cuando fue canciller de la República, utilizó buena parte de la infraestructura de Citgo y de los programas de responsabilidad social que tenía Citgo para ejercer acciones diplomáticas. Entonces, prácticamente los problemas que hoy día se están afrontando no es culpa de la Asamblea Nacional, no es culpa de la designación de una directiva. Dicho por lo demás, la percepción de Citgo ha mejorado gracias a esa nueva directiva que nombró la Asamblea Nacional. Si uno ve lo que dicen las calificadoras de riesgo, lo primero que resaltan es la competencia y la calidad técnica y profesional que tiene esa directiva de Citgo encabezada por Luisa Palacio. Sobre este tema del conflicto de intereses por la participación de José Ignacio Hernández, entiendo que como experto en el contencioso de Cristalex, quisiera tu comentario en torno a este tema. Mira, bueno, eso es un tema más jurídico que, digamos, lo que entiendo, aquí ha habido un problema, es que José Ignacio Hernández, en el momento en el que fue, ni en el panorama aparecía Juan Guaidó ni siquiera como presidente de la Asamblea Nacional, él asumió una competencia que es perfectamente válida, que es que tú asumas, digamos, una asesoría de tu evaluación sobre ese particular. Creo que ahí, digamos, hay una carta que él le habría enviado al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, en la cual señala que él se inhibe de conflictos de interés. Y por otro lado veo unos intereses políticos, sobre todo de los asesores del ex candidato presidencial Henry Falcón, tratando de desacreditar a José Ignacio Hernández. Entonces, creo que ya aquí hemos entrado en un tema político que revela mucho los problemas que afronta una parte de la oposición con otra parte y se ha utilizado ese tema. Creo que aquí lo fundamental no es el tema del procurador. Creo que aquí el tema fundamental es el riesgo que hay de perder uno de los más importantes activos que tiene el país. Es decir, para mí ahí es donde está la discusión, más que es decir, yo creo que el tema del conflicto de interés tendrá que evaluarlo el presidente de la Asamblea Nacional, el embajador Vecchio, con el propio procurador. Por lo demás te puedo decir que yo conocí a José Ignacio Hernández como un experto en temas de derecho de hidrocarburos, es un estudioso, tengo las mejores referencias de él como docente de la Universidad Católica Andrés Bello por parte de la gente que estudia Derecho. En todo caso, creo que el tema del conflicto de intereses sí es un punto fundamental, no lo quiero minimizar. En el caso que lo haya habido, pues habrá que tomar una decisión. Pero aquí lo fundamental es el riesgo que se pierda un activo y sobre todo por las acciones incorrectas que se tomaron durante el gobierno del presidente Chávez y luego, como en el recuento que tú hiciste, sobre la indefinición que ha habido por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vale que recordar, como tú mismo bien señalas, que el gobierno intentó hacer negociaciones con Cristalex para evitarse la acción de los arbitrajes, llegó a un acuerdo para un pago por el orden de los $400 millones y devolverle la concesión de las Cristinas, y después uno no sabe qué ocurrió, es decir, por la falta de transparencia y la opacidad que ha caracterizado a este gobierno. Sí, justamente comentábamos esos $400 millones que nadie sabe dónde están y que se cancelaron, creo recordar, en 2018. Ahora, yo te preguntaría, Andrés, dos inquietudes a propósito de lo que tú mencionas. Lo hemos hablado con diputados de la Asamblea Nacional, estamos hablando de intereses por el orden de miles de millones de dólares. Tú mencionabas a un ex candidato que está haciendo lobby en los Estados Unidos con recursos que no sabemos de dónde vienen, pero en todo caso, para que se establezca una especie de plan de petróleo por alimentos, entre otras cosas. Yo te pediría un comentario acerca de este tema. Y por otra parte, el destino de Citgo, tomando en cuenta que en su momento no había la más mínima necesidad de colocar estos activos como garantía, tomando en cuenta la ingente cantidad de recursos que manejó esta administración durante los últimos 20 años. Te pedí un comentario sobre estos dos temas. Mira, el tema del programa de petróleo por alimentos, yo no se lo he escuchado no se lo he escuchado al candidato, yo se lo he escuchado al economista Francisco Rodríguez, que en un momento dado él actuó el año pasado
como asesor en materia económica del candidato. Es un programa que se sustenta en emular lo que se hizo con Irak, sobre todo, y evitar, y tendría como un efecto, digamos, añadido la posibilidad de que nos siga cayendo la producción petrolera por la necesidad que hay en Venezuela. Eso con respecto. Ahora, con respecto a lo segundo, yo solamente podría decirte que lo lamentable de todo esto que estamos viendo es que cuando uno se mete en las cifras del Departamento de Energía, uno ve que uno de los grandes ganadores, uno ve grandes ganadores con el tema de las sanciones a Venezuela, que no son precisamente ni los venezolanos, ni ninguno de los bandos que están en pugna, ni mucho menos la población. Y son Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago. Es decir, cuando tú ves quiénes están ahorita de Citgo, por ejemplo, está haciendo compras de crudo a Estados Unidos, y después Colombia. Colombia prácticamente ha duplicado sus ventas a Citgo a la vuelta de 5 meses. Es decir, de niveles que estaban por debajo de 20.000 barriles diarios, que estaban por el orden de 30.000 barriles diarios, Colombia está colocando más de 65.000 barriles diarios a Citgo. Después está Brasil, Trinidad y Tobago. Es decir, prácticamente nuestros vecinos son los grandes ganadores de que nosotros, en Venezuela quiero decir, no podamos colocar el petróleo venezolano en las refinerías, en las 3 refinerías que tiene Citgo en los Estados Unidos. Andrés Rojas Jiménez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com, ofreciendo opinión y análisis acerca del destino de Citgo, el principal activo que Venezuela tiene ahora mismo en el exterior. Lo cierto es que Henry Falcón en julio, presentó el 25 de julio este programa Petróleo por Alimentos, que plantea el intercambio de crudo por suplementos básicos para atacar la crisis. Y en la práctica esto no tendría, digamos, nada, no tendría que sorprendernos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto y de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de una administración que se acaba de gastar la friolera de $200 millones en el Foro de Sao Paulo, y nada de eso fue destinado a la compra de alimentos o medicinas que tanto necesita nuestro país. Estamos hablando de la misma administración que nos ha llevado, por cierto, a esta situación, y todavía niega el alcance de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, que quedó reflejada, por cierto, en el informe que presentó la expresidenta Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Hasta ahora, vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. En 1967, el Estado promulgó la ley de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, adscrito a la Presidencia de la República, para promover la ciencia y la tecnología en Venezuela y asesorar en dicha materia a los órganos del Poder Público Nacional. El CONICIT fue la institución que diseñó los primeros lineamientos de política científica para el país y se encargó de manera profesional de la planificación y financiamiento de la ciencia y del desarrollo tecnológico no petrolero. Se diseñaron programas para el desarrollo de la ciencia básica y para promover desarrollos tecnológicos, siempre sobre la base de la evaluación por pares y usuarios del conocimiento, y un exitoso programa de becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en las mejores universidades del extranjero. El financiamiento que recibió el CONICIT fue invertido en la construcción de una comunidad científica que llegó a ser respetada dentro y fuera del país por sus contribuciones. La política científica que orientaba el trabajo de CONICIT a finales del siglo XX se orientaba a promover la generación, uso y transferencia del conocimiento científico para la solución de problemas relevantes, favorecer el diálogo entre los profesionales de la ciencia y otros sectores importantes de la sociedad para facilitar su aporte al desarrollo social y económico del país. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue sustituido en 1999 por el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este ministerio hay una dependencia llamada FONACYT, que de ninguna manera puede ni debe ser confundida con el CONICIT. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, mañana se celebra en Lima una cumbre sobre la crisis en nuestro país, donde se espera que se amplíe el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó. En el marco de esta actividad, el asesor de seguridad del gobierno de los Estados Unidos y embajador John Bolton ha dicho que no debería haber elecciones en Venezuela con Nicolás Maduro en el poder. Iniciamos conversación con nuestro siguiente invitado, diputado Williams Dávila, diputado por el Estado Mérida, dirigente de Acción Democrática, miembro de la Comisión de Política Exterior y el Parlasur, sobre este tema. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación. Mucho interés de conocer su opinión, su expectativa en torno a esta reunión de mañana y qué responde usted a esta declaración de John Bolton, que va en la misma línea de todos los funcionarios del gobierno norteamericano, advirtiendo que no debería haber elecciones en Venezuela con Nicolás Maduro en el poder. Lo escuchamos. María Alejandra, a mí me parece muy significativa, muy importante esta cumbre de cancilleres mundial, porque se extiende a Rusia. Creo que va a haber presencia de China también, para tratar el caso venezolano. O sea, ya esto no es un tema más, sino que ya estamos hablando del orbe, pues ya estamos hablando de Asia, de América, Europa, que están tomando cartas en el asunto ante la situación grave que estamos viviendo en el país.
seguramente que en esa cumbre ratificarán resoluciones que se han tomado en el Grupo de Lima, que se han tomado en el Parlamento Europeo, las posiciones pues que han tenido el grupo de contacto, que han coincidido pues con algunas de las resoluciones del Grupo de Lima. Y yo creo que esas declaraciones de Bolton, que son pertinentes en tanto y en cuanto significan una presión internacional para que aquí en Venezuela se dé una solución política constitucional. Por supuesto que uno desearía que fuera lo normal, es decir, electoral, por supuesto, con elecciones libres, transparentes, con todas las condiciones objetivas totalmente diferentes y subjetivas también. Pero lo más importante de todo esto es que la presión internacional es sostenida, no se ha debilitado, por decir así, sino que antes, por el contrario, existe una presión sostenida en donde hay un activismo muy importante de las grandes potencias occidentales y, por supuesto, que países como en el caso de Rusia y de China, que tienen intereses económicos aquí en Venezuela, pues tienen que prestarle atención a esta presión sostenida, donde el mundo, habida cuenta de todos los mecanismos que la Asamblea Nacional ha aprobado últimamente, como en el caso del PIAR y otros mecanismos internacionales, pues obviamente la cosa va en serio en el sentido de que sí se le tiene que buscar una solución dentro de un mecanismo de cooperación internacional a esta grave crisis que estamos viviendo en Venezuela. Diputado, entendemos que esta cumbre que va a reunir a más de 50 países no ha sido ni China ni Rusia. Porque sí, el pueblo en este momento ya no espera más cosas. Yo acabo de regresar ahorita del estado de Anzoátegui y hay que ver la reacción de la gente, la esperanza que tiene la gente que esto se le busque una solución. Entonces, pienso de que conversar por conversar o sentarse por sentarse ya no tiene sentido. Dentro del contexto de la mediación que habla el presidente Guaidó, lo importante es que el mediador debe presentar una propuesta, pero nosotros debemos estar claros en lo que se ha venido estableciendo, de un cese de la usurpación, que haya un gobierno de transición y elecciones libres, democráticas y transparentes. Esa agenda es la que el pueblo ha asimilado y nosotros debemos mantener de manera sistemática y reiterada esa postura para no dejar, vamos a decirte, en un mundo de desconfianza a la población con cambio de actitudes y de conducta. A propósito de lo que usted comenta, ha dicho Nicolás Maduro que él quiere que este diálogo dure inclusive años. Ustedes han establecido, los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional, un tiempo determinado para saber si esto vale la pena o no, diputado. Mira, yo creo, María Alejandra, que esa es la posición que tiene Maduro, porque ellos juegan con el tiempo. Ellos quieren darle a esto el tiempo que sea necesario y embarcarnos allí en una matriz de opinión y en una narrativa de falsos positivos, etcétera, inventando cualquier cosa, diciendo de que todo se ha llevado a las mil maravillas, etcétera, ¿no? Yo creo que la oposición ha actuado de manera correcta y seria, porque ha aceptado las reglas del juego en el sentido de no declarar las cosas para dañar algo que positivamente pudiera tener un resultado. Pero obviamente es el régimen el que no está interesado en ningún tipo de diálogo o en ningún tipo de mediación, porque nunca va a aceptar unas elecciones libres y transparentes. Yo pienso que en este momento lo que debemos fortalecer es mucho más la unidad entre todos los factores de la oposición, acentuar y profundizar el apoyo internacional que se tiene. Yo creo que yo soy optimista porque cada semana que pasa se va perfilando mucho más el discurso internacional. Hay diferentes escenarios y se han presentado diferentes posiciones, pero si tú vas viendo cada día que pasa, se van cerrando caminos hasta que se llegue a una sola propuesta internacional. Y eso lo tiene que diputado, yo le preguntaría qué expectativa tiene en la práctica en torno a esta reunión de Lima, tomando en cuenta las últimas acciones que han anunciado gobiernos como los Estados Unidos, y nos referimos a la inclusión, por ejemplo, en la lista de más buscados de Tarek El Aissami, por supuesto vínculos con el tráfico ilegal de drogas. Hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela respaldaba a este funcionario. ¿Qué esperan ustedes en concreto en torno a este encuentro que se va a celebrar en la ciudad de Lima? Primero, reafirmar la presencia de un hecho
inocultable, que es la catástrofe social, económica y política que vivimos en Venezuela. Es decir, el informe de la alta comisionada de los derechos es un discurso universal, reafirmarlo, ratificarlo en el aspecto declarativo y en las conductas unitarias de todos los integrantes de esa cumbre de Lima. Segundo lugar, que se mantenga la presión internacional, porque en el caso ya de las sanciones individuales, y sobre todo aquí hay un elemento diferenciador que ya es la decisión del Poder Judicial en algunos de esos países, ya no se trata simplemente de una sanción administrativa, sino de decisiones que toma el Poder Judicial, lo que es innegociable. En tercer lugar, es muy importante que se mantenga la cohesión internacional, que los diferentes escenarios internacionales que se han presentado lleven a ese punto declarativo que incluso ha dado el secretario de Estado de los Estados Unidos, de no darle más larga a una estrategia dilatoria que está utilizando Maduro para mantenerse en el poder y sobre todo para crear desánimo y división dentro de los factores de oposición. En cuarto lugar, que se reafirme una política sancionatoria fuerte, sobre todo para las personas ligadas con el régimen de Maduro, como lo hemos visto, y que eso se profundice en América, que ahora se puede facilitar con la adhesión de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dentro de uno de los mecanismos que tiene precisamente de menos a más es la presión diplomática, la presión económica, la presión sancionatoria, entre otras actividades que puede realizar la comunidad internacional de acuerdo con el tratado. Justo quería preguntarle sobre el TIAR. Compartíamos declaración de Delcy Rodríguez hablando de la ilegalidad del acuerdo alcanzado por la Asamblea Nacional, su inconstitucionalidad. ¿Qué responde usted? Porque se trata de el último eslabón de una larga cadena de declaraciones. Yo le agregaría de amenazas contra los diputados de la Asamblea Nacional que aprobaron el reingreso a este tratado. ¿Qué puede decirnos? Ellos nos han amenazado, incluso en una lista la aparezco yo de primero, y están diciendo de todo. Lo ilegal es lo que ellos están manteniendo. Venezuela está cumpliendo con el estatuto de transición que aprobamos en la Asamblea a comienzo de año, que es el reintegro, pues vamos a decir así, el reintegro de Venezuela dentro del tratado, que por lo demás es un tratado que fue firmado en 1947. O sea, Venezuela siempre estuvo dentro de un sistema de seguridad continental. Lo que pasa es que hoy día el concepto de soberanía colectiva o de seguridad colectiva continental ha cambiado, porque hay un concepto donde se involucran agentes como el terrorismo, el lavado de activos, el lavado de capitales, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, la violación de la democracia representativa, la pobreza, la mala gobernanza, como elemento que desestabilizan la paz de la región. Y obviamente este régimen de Maduro de la usurpación está dentro de esos supuestos de hecho, y eso a ellos les preocupa porque ya es un concepto que se sale de la simple política nacional para formar parte de un mecanismo americano y mundial en donde Venezuela, lejos de convertirse en un factor estabilizador de la política en la región, por la presencia de esos agentes no estatales de carácter transnacional, nos convertimos en un factor de perturbación y desestabilización de la paz de la región. Diputado, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué piensa hacer la Asamblea Nacional si fracasa esta nueva iniciativa de diálogo? Seguir luchando, María, por lo siguiente. Mire, yo creo que lo importante es que el pueblo, y ahí debemos nosotros profundizar la estrategia informativa, es decir, es un problema de comunicación política. Hay que irse aguas abajo, cada uno de los diputados, circuitos, municipios, etcétera, listas, estados, sincronizar la comunicación política internacional con la nuestra, utilizando mecanismos alternativos para que la gente esté debidamente informada. Cuando la gente está informada, ahí tenemos nosotros gran parte de la lucha ganada. Yo creo que eso es muy importante, una estrategia, una ofensiva informativa que de una vez contrarreste la campaña mediática, la narrativa que quiere instalar el régimen. En segundo lugar, la Asamblea Nacional mantenerse firme en nuestra postura independientemente de las amenazas, de la persecución y de los ataques que nos puedan hacer. Dar la cara, estar presente,
visitar tanto nacional como internacionalmente los diferentes escenarios y foros para mantener viva la esperanza y sobre todo llevar hacia adelante ese porvenir que viene con Juan Guaidó como presidente, en donde vamos a tener con Guaidó una política exterior diferente de armonía y cooperación entre todos los países, y no esto que estamos teniendo hoy día, en donde Venezuela es vista como un factor de perturbación por la incidencia negativa, obviamente, que tienen grupos irregulares en la política venezolana. A propósito del presidente encargado Juan Guaidó, decía el diputado Ronderos, que forma parte de su organización, que no descartaban reelegirlo como presidente de la Asamblea Nacional el próximo año. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, vamos a esperar que eso llegue, pero obviamente es el presidente de la República, todos lo apoyamos, nosotros los diferentes integrantes de los diversos partidos estamos girando y visitando todos los factores y todos los sectores, porque Guaidó es el presidente y yo no tendría ningún inconveniente que si llegara a ese caso, porque yo espero que esta solución sea antes de diciembre, pero si llegara el caso de diciembre, el presidente de la Asamblea debe seguir siendo Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela. ¿A qué solución se refiere, diputado? Bueno, que tiene que dársele una solución rápida a esto, María. Ya, el pueblo no espera. ¿Qué solución? Bueno, la presión internacional y local, o regional o nacional, tiene que dar un producto. Yo estoy convencido que no es tanto la cuestión de las grandes movilizaciones, sino que la presión sostenida tenga un objetivo político concreto. Y yo creo que esto de la cumbre de Lima es muy importante, porque ya es el involucramiento mundial en el sentido de buscarle solución a esta gravísima crisis que tenemos en Venezuela. Diputado Williams Dávila, gracias por atendernos y acompañarnos, miembro de la Comisión de Política Exterior, diputado por Mérida, dirigente de Acción Democrática, también de Parlasur, expresando opinión y análisis acerca de lo que va a ocurrir mañana en esta cumbre que se celebra en la ciudad de Lima. Más de 50 países van a participar. Se espera un espaldarazo o ampliar el reconocimiento a la presidencia interina de Juan Guaidó. Y escuchaban ustedes la opinión de uno de los principales aliados de la Asamblea Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, embajador de ese país, asesor de la Casa Blanca, ha dicho que, no tendría sentido la celebración de elecciones en Venezuela con Maduro en el poder. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Así como Colombia ha decidido nacionalizar a los niños de padres venezolanos por el riesgo de que cayeran en situación de apatridria, bueno, el gobierno brasileño
ha aprobado la aceptación de pasaportes vencidos según decreto firmado por el presidente encargado Juan Guaidó. A partir de su fecha de vencimiento, todos los pasaportes venezolanos tendrán validez, por 5 años. Así lo ha informado, por cierto, la embajadora designada por la Asamblea Nacional, María Teresa Velandria, en un mensaje grabado que está en redes sociales. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jefe Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.